Técnicas de estudio de poblaciones silvestres. Definición de población silvestre. Una población silvestre se define como un conjunto de individuos de una especie que habita un área determinada. Los métodos disponibles para caracterizar la abundancia de las poblaciones varían en función de las características de la especie a estudiar. Por ejemplo, los animales se mueven, las plantas son sesiles, pero por ser organismos modulares, una misma raíz da lugar a muchos tallos. Tamaño absoluto de la población. El registro de todos los individuos de la población nos daría una certeza absoluta sobre el tamaño de dicha población. Sin embargo, esta metodología es bastante difícil de aplicar, y por lo tanto, generalmente se emplean diferentes métodos para estimar el tamaño poblacional. Los métodos que se utilizan son los siguientes. Censo. Recuento del número total de individuos de una población. Solo es factible en el caso de poblaciones pequeñas y aisladas, donde no hay migración de individuos. Muestreo de la densidad. Este dato multiplicado por la extensión del área ocupada por la población arroja una estimación del número total de individuos. Método de captura o recaptura. Se utiliza mucho para poblaciones de micromamíferos y reptiles. Mediante trampas, se capturan individuos que son marcados y devueltos a su ambiente. Después de un cierto periodo de tiempo, suficiente para que los marcados se mezclen con el resto de la población, se realiza una nueva captura y se establece la proporción entre animales marcados y no marcados. Conocido el número de individuos marcados inicialmente, se puede determinar el tamaño de la población a partir de dicha proporción. Densidad. Es la abundancia por unidad espacial. A menudo resulta más útil que el tamaño absoluto de la población, ya que la densidad determina aspectos fundamentales como la competencia por los recursos. La densidad de población se puede expresar de distintas formas. Número de individuos por unidad espacial. Se utiliza cuando la especie en cuestión está formada por individuos que pueden ser fácilmente cuantificables. Biomasa de organismos por unidad espacial. Se utiliza cuando los individuos son muy pequeños, invertebrados o cuando no es posible identificar individuos. Plantas de desarrollo clonal. La biomasa se estima mediante el peso seco de los organismos. Cobertura. Es la variable más utilizada para cuantificar la abundancia de especies vegetales. Es la proporción de la superficie muestreada, recubierta por la proyección vertical de la vegetación. Frecuencia es la probabilidad de encontrar una especie en un área dada. Recubierta por la proyección vertical de la vegetación. Frecuencia. Es la probabilidad de encontrar una especie en un área dada. Los métodos indirectos para cuantificar la abundancia de una población registran las manifestaciones de la presencia de individuos, cadáveres, nidos, huellas, heces, madrigueras, hormigueros, sonidos, etc. Como se mencionó anteriormente, es muy difícil contabilizar todos los individuos de una población. Por consiguiente, la metodología más utilizada para estimar abundancia es el muestreo, es decir, la toma de una muestra de la población bajo estudio. Distribución espacial de las muestras. Otro elemento a tener en cuenta en el diseño de un experimento es la distribución espacial de las muestras. Existen distintos tipos de muestreo. Cada uno de ellos será aplicable según las características de la especie en estudio. Muestreo al azar simple. Cada elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser elegido. Es apropiado en el caso de que el ambiente de muestreo sea homogéneo o no tengamos información que indique lo contrario. Hay varias posibilidades de hacer esa selección al azar. Por ejemplo, se puede usar una tabla de números aleatorios o utilizar una computadora para generar números al azar, o hacer un sorteo después de haber numerado todos los individuos de la población. Muestreo al azar estratificado. Es preferible al muestreo al azar simple cuando el ambiente a muestrear es heterogéneo y la probabilidad de encontrar individuos es diferente en las distintas partes del hábitat. Para aumentar la eficiencia del muestreo, se suele subdividir el hábitat en estratos para que la muestra esté constituida por elementos de cada uno de ellos. Un estrato
es una porción del terreno de características homogéneas. Muestreo sistemático o regular. Las unidades de muestreo se distribuyen a intervalos regulares, según un criterio preestablecido y generalmente a partir de un punto elegido al azar. Este tipo de muestreo es el adecuado cuando la presencia de un elemento afecta alguna propiedad de interés de los elementos más próximos. Por ejemplo, si en un quebrachal queremos tomar muestras foliares de 30 árboles distintos, la probabilidad de que dos árboles muy próximos procedan del mismo progenitor es muy elevada. Por tanto, conviene aplicar un muestreo sistemático con una distancia mínima entre árboles para asegurarnos de medir individuos genéticamente distintos. Muestreo por grupos o conglomerados, denominados clústeres. Se aplica cuando todos los individuos que forman parte de la población se encuentran naturalmente agrupados, ya sea por características del hábitat o por pautas comportamentales. En este caso, el muestreo se realiza eligiendo varios de esos grupos al azar. Una vez elegidos estos grupos, podemos estudiar a todos los individuos que lo componen, o bien seguir aplicando dentro de ellos más muestreos por grupos, por estratos aleatorios, simples, etc. Muestreo de poblaciones. La medición de la abundancia poblacional es una actividad esencial para la obtención de datos con fines de investigación y respaldo a la toma de decisiones de manejo. Así, es evidente la importancia de conocer sus principios más importantes. Pero la abundancia es una variable de limitada utilidad debido a que no incluye ninguna información acerca del área de distribución de la población problema. Un atributo poblacional que permite estandarizar la información y efectuar comparaciones en tiempo y espacio es la densidad poblacional, la que se define como el número promedio de individuos de una población por unidad de área o por unidad de hábitat. La estimación de la densidad poblacional se necesita en la mayor parte de los estudios de ecología de poblaciones, y para la comparación de los efectos de determinadas intervenciones humanas o condiciones ambientales, se trata de un atributo directamente mensurable a través del muestreo, pero por otra parte, permite a su vez estimar parámetros poblacionales que sintetizan características demográficas de las poblaciones. La densidad absoluta expresa el número de individuos por unidad de área, mientras que la densidad relativa mide el número de ejemplares. Al definir una unidad de área para expresar la densidad, se desemboca en un atributo muy relevante tanto desde el punto de vista biológico como estadístico: la variabilidad. La subdivisión de un hábitat en fracciones resultará en unidades con diferente número de individuos. Así, los parámetros que caracterizan a la población son la media y la varianza poblacionales. Debido a que el recuento total de individuos de una población es impracticable por razones operativas y por su elevado costo, es necesario recurrir a estimaciones de la densidad media y de su varianza. Estas se obtienen a través del muestreo, que es el conteo de individuos en un subconjunto de unidades del área de distribución de la población. La muestra, las medidas representativas de la densidad poblacional, media y de su varianza son la media y la varianza muestrales. Técnicas de censos y muestreos más usados en ecología. Censos recuentos totales. Se utilizan individuos grandes en áreas abiertas. Se puede realizar dividiendo el área en parcelas y contando el número de individuos en cada una. Puede realizarse desde el aire. Es muy buena para especies que forman pocos grupos grandes. En el caso de los animales, se debe tener en cuenta que pueden cometerse errores si los individuos se mueven entre las parcelas durante el conteo. Estimaciones o muestreos. Censos de punto. El observador se mantiene en una ubicación fija por un periodo de tiempo determinado, registrando todos los individuos vistos. Las distancias pueden ser registradas, por ejemplo, dentro de zonas concéntricas alrededor del punto, lo cual dependerá de la visibilidad del animal. Asume que no hay inmigración dentro del área mientras se realiza el conteo. El tiempo fijado debe asegurar que todos los individuos cercanos al observador sean detectados. Transecta de ancho fijo.
El ancho de la transecta se fija antes del censo. Se asume que todos los individuos dentro de la faja son contados y que el largo de la transecta es conocido. Para que este método sea válido en el caso de animales, se debe estar seguro que se encontrará cada individuo dentro de faja y que su presencia a lo largo de la transecta no afectará la presencia o ausencia del otro individuo. Transectas de línea. Esta técnica asume que no todos los individuos serán vistos por el observador y que el número de individuos observados se incrementará con la distancia recorrida en la transecta. A diferencia de la transecta de faja, en este caso su ancho se obtiene a partir de cada una de las observaciones, tomando las distancias D o Y, desde el individuo a la línea recorrida. El observador debe recorrer la línea de transecta X, contando los animales a ambos lados de la línea y registrando sin error D o Y. Cuando el animal es detectado, pueden realizarse por tierra, mar o desde el aire. Para obtener estimadores confiables de abundancia poblacional a partir de muestreos por transectas de línea, se deben tener en cuenta los siguientes criterios. 1. Los individuos situados exactamente sobre la línea nunca pueden dejar de ser vistos. 2. Los individuos no se mueven antes de ser detectados. Las distancias son medidas desde la ubicación inicial del individuo y no son contados más de una vez. 3. Las distancias son medidas sin error. 4. La detección de un individuo es independiente a la detección de otro. 5. El comportamiento de respuesta de la población no cambia sustancialmente a lo largo de la transecta. Los individuos son homogéneos respecto a su comportamiento de respuesta al observador, sin importar su sexo, edad, etc. Con esto concluimos algunos de los métodos de estudio principales para las poblaciones silvestres.